Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bueno, esta clase del día de hoy es para hablar un poquito sobre la edad de oro del capitalismo. Bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa se comienza a recobrar, sí, a recuperar, a volver a su actividad normal. Para los años 1950, el Plan Marshall comenzaba a poner en funcionamiento la infraestructura y la economía de los estados europeos destruidos por la guerra, y del 50 en adelante comienza esta llamada etapa de oro del capitalismo. ¿Qué significa esto? Las políticas keynesianas, es decir, las políticas que había ideado John Maynard Keynes todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, de pleno empleo, de fomentar la actividad pública, de fomentar el trabajo a través del Estado, construcción de carreteras, empleo de mucha mano de obra, comienzan a hacer que los países de Europa internalicen este tipo de trabajos. La industria brinda gran cantidad de demanda laboral, hay prácticamente pleno empleo, la gente produce, pero también los gobiernos se ocupan de la gente, es decir, esta masa de dinero que el sector capitalista puede hacer a través de una gran industrialización y producción en serie de muchos elementos, no queda guardada solamente en el bolsillo del capitalista que tiene la empresa, sino que hay una redistribución de los ingresos entre la población. Aparte, el Estado, los gobiernos se encargan de cuidar de la gente. Hay obras sociales, hay atención sanitaria por parte del Estado, el Estado interviene en asuntos económicos, regula los mercados, se redistribuye equitativamente y acuerdos salariales que son favorecedores para las masas trabajadoras y automáticamente los niveles de vida de la sociedad comienzan a elevarse. La clase trabajadora puede acceder a sus viviendas, puede tener su auto. ¿Mm? Entonces, en las casas se incorporan los electrodomésticos, las heladeras, posteriormente los televisores. La gente tiene una sensación de que el Estado se ocupa de ella, provee servicios esenciales, provee y garantiza educación pública de muy buena calidad, la atención médica gratuita. Bueno, todo esto se consigue durante esta etapa de oro del estado de bienestar. A la vez, en la parte económica, nacen las empresas transnacionales, es decir, generalmente empresas de capitales estadounidenses que tienen filiales en otros lados. Por ejemplo, en el caso de DuPont, una empresa que hasta la actualidad sigue funcionando en Estados Unidos, en nuestro país, en la República Argentina, en la zona de Berazategui, llegó a tener una empresa, ¿sí?, fundada en 1937, que tenía una usina eléctrica que proveía electricidad incluso a todo el barrio, sí, aledaño a la fábrica, y tenía cantidad de personal, hasta 3.500 empleados, en estas fábricas monstruos de más de 5 o 6 cuadras a la redonda. Bueno, esto es típico de esta época. Eh, este Estado capitalista necesita, ¿sí?, que haya armonía en su sociedad, porque piensen ustedes, estamos en plena Guerra Fría, se está enfrentando el grupo socialista de bloques comandados por la Unión Soviética contra el grupo capitalista de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, en la zona de influencia de Europa Occidental, del lado occidental de la cortina de hierro, busca mostrar que el sistema capitalista funciona y que no es lo que dicen los rusos, un desastre en el cual a la gente se la tortura, se la maltrata, se la explota por parte del burgués. Entonces, el Estado keynesiano y la edad de oro del capitalismo busca mostrar el mejor rostro del capitalismo, que el capitalismo puede ser humano, puede contemplar los derechos de los trabajadores y se hace, y se consiguen grandes logros. Estas empresas transnacionales tienen una muy buena relación con los sectores trabajadores. Por ejemplo, los partidos políticos, los de corte más izquierdista, que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial solamente buscaban la revolución del proletariado y se oponían a la democracia porque la creían que era un artilugio burgués para dominar a los trabajadores, aceptan acomodarse a las pautas de juego democrático y nace lo que es la socialdemocracia moderna, ¿sí? Partidos con tendencias de izquierda que incorporan a los trabajadores, ¿sí?, ya no con teorías conspirativas o con propuestas revolucionarias, sino con
propuestas de mejora social, pero a través y por dentro del sistema democrático liberal burgués, si se quiere. Eh, También se busca zanjar la disputa histórica entre Alemania y Francia. Piensen ustedes que habían tenido dos guerras mundiales los dos y esto provocó el desastre en Europa. Bueno, crean la comunidad del carbón y el acero, por el cual los dos países se comienzan a integrar, ¿sí? Intercambiando acero, ¿sí? Y carbón, pilares de la industrialización de Europa en esa época, y luego, ¿sí? Un poquito después, para 1957, se incorporan otros países, ¿sí? Como ser Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia también. ¿Para qué? Para formar la Comunidad Económica Europea. Que de ahí a nuestros días tenemos la eurozona, que es un lugar de libre intercambio de personas y mercaderías, que incluso han impuesto el euro como moneda propia de ellos. Por lo tanto, políticas keynesianas, pleno empleo, seguridad social, empresas privadas que garantizan muy buenas condiciones de vida a la población y una Europa que va creciendo junto con otros sectores del mundo aseguran, y sobre todo Estados Unidos, con su estilo de vida americano, aseguran que esta etapa sea conocida como la edad de oro del capitalismo. El capitalismo necesita mostrar su rostro humano frente a la propuesta del bloque comunista. No es casual que veamos que a partir de 1989 van a comenzar a ocurrir cambios y este sistema con este rostro humano del capital va a sufrir algunos cambios, pero eso va a ser futuro de otras clases. Muy bien, espero que se haya entendido. Nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Hasta luego, chao.